En agricultura es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Bienvenidos Radio Escuchas a este día lunes, a esta nueva semana. Un programa que por fin está completo, porque durante 2 semanas nos privamos. Usted no había conocido al señor Codina, ¿no? El señor Codina se integró mientras usted andaba de viaje, de vacaciones. Se lo presento, ¿ah? 70 años de experiencia en los radiocontroles. ¿Y por dónde anduvo? ¿Por dónde anduvo viajando? Anduvo por la Laguna San Rafael, ¿no? No, anduvo por la Laguna San Rafael. Tiene una polola, Lucho. No, perdón. La señora. Sí, ya. Bienvenidos entonces, Radio Escuchas. Oye, pero espérame, ya que lo estás saludando con el tema de San Rafael, tú sabes que hay 2 rutas que son las principales para llegar ahí. Una que es desde Puerto Montt. Claro, la tradicional que era la histórica y que el barco, ¿no es cierto?, la nave hacía recalada en Puerto Aysén, ¿ya? Y ese era un viaje final 4 días, 5 días, precioso, que lo hice una vez con mis padres cuando estaban vivos todavía. Y hay otro camino hermoso que se abrió hace, yo diría, unos 8 años, tal vez, o 10, que es desde Río Tranquilo, Puerto Río Tranquilo, un camino que va por al lado del Río Exploradores y llega a Bahía Exploradores, y de ahí sales en un bote rápido y estás en 1 hora y media, 2 horas en el Ventisquero y puedes volver. Entonces hay mucha gente que hoy día puede hacer el viaje solo, por ejemplo, por un fin de semana largo, ¿ya? Bueno, yo también lo hice ahí con la familia y todo en su momento, así que muy, muy feliz de haberlo podido hacer. Lucho, Es un viaje hermoso. ¿Te tomaste el whiskycito ahí con el glaciar y todas esas cosas? ¿Y qué whiskycito le echan a...? ¿Un cuál? Un Jack Daniels. Oye, pero la verdad es que las postales, las fotos en ese lugar, tú sales impregnado de la naturaleza, es una cosa maravillosa, o sea, y de verdad, bueno, incluso conozco gente que se ha ido en auto hasta allá hoy día, porque tú puedes llegar a la base para tomar el bote rápido y estar en 1 hora y media en el Ventisquero, en autos de Santiago. Obviamente te demoráis harto en llegar allá, pero el paseo por el sur es maravilloso, la carretera austral en ese tramo, desde Coyhaique al sur, bueno, también para el norte. En realidad todo el sur es maravilloso. Bienvenidos entonces, Radio Escuchas. Buenas noches a esta nueva emisión de Chile Público. El señor Fraile, que por fin está de vuelta en los controles, me dice que desde Copiapó y hasta Punta Arenas en todas las frecuencias de Radio Agricultura. Por ejemplo, ya que hablábamos del sur de Chile, Puerto Montt, somos 96.9, en Coyhaique 104.1, en Punta Arenas 98.7. Yo que soy, a mí me gusta el sol. Voy a ir a Copiapó 101.3, aquí en Santiago de Chile, en toda la región metropolitana, en Puente Alto, somos 92.1. ¿Y en Arica? En Arica tenemos frecuencias asociadas. Sí, tenemos frecuencias propias. De Copiapó y hasta Punta Arenas, entre Arica y Copiapó, frecuencias asociadas. Muy bien. ¿Ves? La radio, pero los amigos de Arica, entre Arica y Copiapó, también nos pueden ver por radioagricultura.cl y también en nuestro YouTube Live y el canal 182 de Zapping TV y el canal 143 de GTV. Extraordinario. Como todos los lunes, entonces le doy la bienvenida. No como todos los lunes, ya 2 lunes. Los 2 lunes que tú no estuviste, no los presenté. Después, ¿podríais venir, Lucho? Así los presento. Vente para acá. Mientras, Germán Codina. Usted está haciendo tiempo para esperar a Carlos. Bienvenido, Germán Codina, ¿cómo estás? Aquí llegó Lucho, aquí llegó el señor Luis Fraile a saludarte. Germán Codina. Muchas gracias a usted. Que Lucho los tiene que aprobar los invitados. No. Muy bien, ya. No es chiste, está bien. Entonces, las 2 veces que ya vine, todavía no he pasado la prueba. Ahora sí. Ya. Si ya vino, hoy día hay que estar ahí. Si vino, saludó, estamos bien. Bienvenido, Germán Codina, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu fin de semana santo? Que despertamos, porque te vi justo en una foto, como hablamos por WhatsApp durante la mañana. Te vi en una foto además saludando al Papa Francisco, que falleció la madrugada ayer. Sí. Mira, esa fue la visita a Chile, ¿no? Sí, esa fue la visita a Chile, creo que en enero del 2018.
Estábamos ahí en la losa del aeropuerto esperándolo, junto a un grupo de alcaldes y alcaldesas y la presidenta de la República. Y bueno, también había altas autoridades de la Iglesia Católica. Y nadie nos hizo mención de ningún protocolo. Piñera, ¿no? No. En ese minuto todavía estaba la presidenta Bachelet. De hecho, ella está en la foto. Porque ella caminó junto al Papa cuando se baja él del avión, ¿ya? Y nadie nos hizo mención de un protocolo en específico, ¿ya? No. No. Claro, porque todas estas cosas tienen mucho ceremonial. No. Nos dijeron siéntese aquí, pero nadie nos dijo. Y era un grupo como... ¿Cómo eligen a los alcaldes para eso? Me imagino No que sé. Los 345 querían. Yo creo. O tú ya eras presidente de HM. Porque ahí tiene... Sí, yo era... No, fíjate, no recuerdo si ya era presidente del HM. Pero por los años lo más probable es que sí. Porque me acuerdo que me tocó el estallido ya después, el 19. En octubre del 19. Claro. ¿Ya? Mira, la verdad es que se vive un momento súper especial porque cuando viene caminando el Papa con la presidenta, como nadie nos había dicho, ustedes no pueden saludar al Papa, porque yo, y la verdad es que alguien me lo hubiera dicho, lo hubiera encontrado muy irracional, como uno está ahí para recibirlo y no puede saludar. Entonces, cuando vienen pasando, se produce una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque estaban todos con los celulares en las manos, ¿ya? Y yo en ese minuto consideraba, muy personalmente, pero también respeto al resto, cada uno tiene sus enfoques de las cosas, que frente a una figura de este nivel, ¿ya? Y que también para mí significa mucho, obviamente uno tenía que tener un contacto directo con él, ¿ya? ¿Estamos? O sea, no celular, ¿me entiendes? Y entonces logro hacer como conexión, contacto visual con él, y le pregunto, y le digo algo así como muy natural, y me dice, ¿y qué? Y yo le digo, ¿lo podemos saludar? Y me dice, ¿y por qué no? Y ahí voy, ¿no es cierto? ¿Ya? Y lo saludo, él muy humilde, él muy sencillo. Y yo creo que también es parte de la impronta que él tuvo siendo papa, ¿ya? Un papa que siempre llamó a la sencillez, obviamente también la cordura. Yo lo coloqué ahí en la publicación que hice hoy día. Un papa que ha abogado mucho por la paz, por el entendimiento, y entendiendo también que hizo y empezó a hacer grandes reformas dentro del Vaticano. Incluso no sé si te diste cuenta que para los funerales hizo varios cambios, ¿ya? Entendiendo que probablemente el próximo era él, ¿no es cierto? Muy prontamente. Sí. Se apresuró, hizo varios cambios que le dan al funeral del Papa una sencillez mayor, ¿no es cierto? ¿Ya? Y más vinculada con lo que él espera que represente un Papa. Así que la verdad que muy contento de haber tenido la oportunidad de haber interactuado con él. ¿Pudiste llevar medallita, denario, rosario, alguna cosita ahí para que bendijera? ¿No? ¿Alcanzaste? Tenía medallita yo, pero en ese minuto se produjo un desorden, ¿ya? Porque obviamente cuando él me da la luz verde para saludarlo, se produce también como una estampida de todos, ¿ya? Y todos comienzan a acercarse para tratar de saludar al Papa. Y ya después de unos 5 minutos, ahí ya seguridad del Papa empieza a pedirnos que ya, y ahí nos dicen ya, por favor, retírese. Obviamente nos retiramos todos inmediatamente porque entendíamos que había sido una generosidad grande del Papa haber permitido que en ese momento nosotros nos acercáramos cuando no estaba considerado, ¿ya? En la agenda, ¿ya? Porque obviamente él tenía una agenda bien ocupada en su visita. Pero me quedé con una impresión muy grata del Papa y además también, obviamente... Aparte del abrazo, ¿pudiste decirle algo más? Sí, le dije que estábamos honrados de tenerlo en Chile, que para mí en particular era una bendición poder estar con él, y que siguiera adelante con su impronta, porque yo creo que quienes ejercen el poder en instituciones del tamaño que tiene el Vaticano, probablemente muchas de las personas de alrededor tratan de en algún momento, por distintos motivos, puede ser por protegerlos, en otros puede ser por intereses, pero en general todos influyen de alguna manera en la percepción que quien ejerce ese poder tiene sobre lo que está sucediendo, sobre cómo se tienen que abordar los problemas. Entonces creo que también un poco de conexión con personas más comunes y corrientes es muy bueno para el Papa, y eso también él lo hizo siempre en sus encuentros mundiales. Tuvo los espacios para estar con las personas de a pie, ¿ya? Y eso también muestra la grandeza que él tuvo. O sea, yo de verdad que creo que este Papa incluso tuvo un gesto muy lindo. En general, cuando el Papa se equivocaba, era capaz de pedir perdón. Y eso no siempre pasa
con quienes ejercen un poder moral, intelectual, político, ¿ya? La gente por lo general cuando se equivoca trata de que pase soslayado ese error, y en realidad él, cuando se equivocó, incluso con algunas apreciaciones que tuvo con relación a Chile, fue capaz de pedir perdón, y eso creo que habla muy bien de el espíritu que tenía el Papa. ¿Lo pudieron ver en esa visita, esa recordada visita alguna vez más, o esa fue la única interacción que tuvieron con él? Esa fue la única interacción, sí. No, esa fue la única interacción, lo cual obviamente es una lástima, pero también una bendición a la vez. Entonces yo no me quejo porque sé que tiene una agenda apretadísima, y además él siempre ya venía con la dolencia en la cadera, ¿ya? Y ya en esa época ya manifestaba un poco el problema que significaba para él desplazarse, etcétera, y sin embargo le ponía corazón, fuerza, y eso creo que es parte también de todas sus enseñanzas. O sea, él de todas maneras ha enfrentado, o sea, como Papa, un ciclo muy complejo, porque de alguna forma la humanidad reconoce como Papa al Papa Juan Pablo II, con mucho cariño, por toda la historia también, porque el Papa Juan Pablo II transcurrió, ¿ya? Durante momentos muy importantes de la Guerra Fría, ¿ya? O sea, fueron sus años pontificados también. Fueron muchos años pontificados, sí, pero también en momentos en que la humanidad tenía una Guerra Fría que era muy compleja de lidiar con ella. Entonces él desde el Vaticano siempre fue ahí, ¿no es cierto?, una bisagra, siempre buscó el entendimiento. Entonces la verdad es que dejó la vara muy alta. Y después el papado de Ratzinger fue un papado muy corto, del Papa Benedicto. Muy intelectual, además, claro, bien distinto. Claro, porque él venía de una vertiente muy doctrinaria, y la verdad es que obviamente ya el Papa Francisco comienza a aportar con su visión de, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, una visión de mucho contacto con quienes son los fieles de la Iglesia, con construir esta Iglesia desde la humildad, y eso me parece a mí tremendamente valioso, y ojalá que también perdure, ¿eh? Ojalá que no se equivoquen, y ojalá que elijan muy bien en el cónclave quién va a obviamente sustituir o quién va a integrarse como Papa, porque en el fondo es muy complejo para alguien en estos tiempos, ¿ya? Además tiempos súper convulsos, lograr llenar el espacio, como dicen, habitar el cargo, o sea, habitar el cargo de Papa hoy día, ¿ya? En un mundo que está enfrentando tantas contingencias, creo que es súper difícil, ¿no? Así que al que le toque, yo creo que va a tener que recibir mucho apoyo. Te doy la bienvenida, amigo Carlos Cuadrado. Muy buenas noches, ¿cómo estás tú? Bien, escuchando. Ay. Muy Hola, bien, Carlos. escuchando religiosamente a mi amigo Germán. Estábamos conversando un Sí, poco le de la estaba llegada dando- del Papa al 2018 a Chile, le tocó recibirlo como alcalde, no sé si tú estabas también en ese grupo. Yo también le estreché la mano. Sí, estaba Carlos. Sí, y hay un video en que apareces tú Sí. y al ratito Claro. saluda a la alcaldesa de... Yo abrí el camino y Tú abriste todos el- los amigos... Lo que pasa es que este bandido le preguntó al Papa, ¿lo puedo saludar? Una cosa así, sí. Sí. Y rompió el protocolo y... No existía protocolo. A mí nadie me había dicho que no lo podíamos saludar. ¿A ti sí? ¿Te habían dicho eso? No, nadie. Nadie, ¿no es cierto? no sé. A mí tampoco. Entonces, nunca se... Porque si alguien me hubiera dicho, mira, estas son las reglas, no pueden saludar al Papa, pucha, Se respetan. se respeta. Pero nadie nos dijo nada. Tú sabes, fue, yo diría, bastante improvisada la recepción. Mal ahí la jefa de protocolo de la presidenta, entonces. No, si yo no quiero criticar, pero porque al final nos abrieron una oportunidad. Además, yo creo que demostró de partida, entrando a Chile, lo que era el Papa. Claro. Porque luego Germán contó cómo había sido esta situación, pero tampoco los guardias reaccionaron parándonos. No, para nada. Y fuimos prácticamente todos los alcaldes que estábamos ahí presentes los que pudimos saludar al Papa. Ahora, cuando yo le estreché la mano, es una cosa muy extraña saludar al Papa, ¿no? Emocionante. ¿Tiene energía? Sí, yo quedé... Hay personas que tienen Yo quedé tienen muy energía sorprendido y libre. ahora también me Te como emociona. que me emociona. Sí, emociona. Y mientras hablaba,
estaba anotando algunas ideas respecto de lo que estabas diciendo tú, Germán, frente a la visita del Papa por un lado y de cómo era él por el otro. Citaste a Ratzinger. Ratzinger era un ortodoxo que estaba a cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que era Alemán. Como se diría en Chile, cuadrado. En el buen sentido de la palabra. Sí. Ya. En segundo lugar, Juan Pablo II le tocó un rol histórico a nivel mundial, porque estaban las condiciones, tal cual lo decía, de la Guerra Fría, y fue quien finalmente liberó Polonia en términos de su identidad o de su nacionalidad. Pero también es choro porque tú te das cuenta cómo la iglesia o en el cónclave se dan situaciones políticas también al interior en el debate, porque si se hubiese elegido a otro, quizás no habría dado el resultado que dio él. Ahora, respecto de Francisco, Francisco es el primer papa latinoamericano Y jesuita. jesuita. Que siempre ha sido una congregación más, no sé si llamarla liberal, A ver, porque en Carlos verdad, III liberales no son, pero Carlos III echó a los jesuitas de América Latina, los Ajá. expulsó. Oye, pero Carlos III. convengamos que es muy justo que los jesuitas por fin presidieran la iglesia, porque en la historia, y sobre todo en Latinoamérica, también todo lo que significaron. Acuérdate también que intervinieron, creo que fue Juan Pablo II o Ratzinger el que intervino la congregación jesuita y le sacó al jefe y la intervinieron tal cual es una intervención en un organismo interno. Creo que la particularidad que él tenía era que básicamente conoció la pobreza de verdad. Antes habían sido puros papas europeos que conocían una pobreza camuflada por el estado de bienestar que tenían los países europeos. Por lo tanto, la pobreza en Europa es muy distinta a la pobreza latinoamericana, y el hecho de que Francisco haya sido obispo, arzobispo, cardenal en Buenos Aires implica que conoció la miseria en que se vive en América Latina. Y eso responde también parte de las encíclicas que él dejó. Y en lo personal anoté alguna idea escuchando a Germán. Él era muy espontáneo y simple. No tenía dobleces. Si andaba enojado se le notaba en la cara, si tenía que golpear a alguien lo golpeaba, y era algo natural. Igualmente fue muy significativo cuando dejó de usar el auto del Vaticano. Dijo no, pero lo hacía por otra cosa. Cuando él era arzobispo, andaba siempre en el metro y andaba siempre en los buses de transporte público. Tú no lo viste nunca en auto oficial, el arzobispo que llega. Entonces ya estaba acostumbrado a eso y le ofrecieron seguramente en el Vaticano el auto y dijo que no. En el estadio recordemos que era muy, muy futbolero también. Futbolero. Además, renunció a usar el Palacio Papal o el Palacio Apostólico y se fue a Santa Marta, donde lo van a enterrar. Ahora recién, cuando venía en el auto, escuché que ni siquiera el funeral acepta que se lo pague la iglesia. El funeral ya lo dejó listo porque hay un benefactor que le pagó a Santa Marta cuánto cuesta el entierro, y por lo tanto el entierro ya está financiado y no lo financia la iglesia. Y en ese sentido yo creo que es muy parecido. Yo creo que por eso es que es muy parecido. Deja la vara muy alta. Es que es muy parecido a Juan XXIII, que dijo ya, limpiemos la iglesia, cambiemos, abramos las ventanas, abramos las puertas para que entre el aire fresco. Sí. Yo creo que Francisco hizo eso, y también tenía una particularidad dentro de lo religioso, que era la apertura ecuménica de no imponer su religión a otros, sino que dialogar
en lo interreligioso y en lo ecuménico. Yo no me acuerdo, perdona Carlos, pero yo no me acuerdo si estoy equivocado, pero creo que no sé si fue el primer papa que fue a visitar a los ortodoxos en Rusia. No me acuerdo. Puede ser. Creo tal vez si googleamos ahí, pero creo haber visto en algún momento incluso un gesto de esa naturaleza, de haberse juntado. Puede ser. Y fue algo histórico, me acuerdo. Creo que fue él. Aquí yo anoté la Evangelii Gaudium dijo una cuestión muy bella. Por eso te decía que se parecía a Juan 23, porque dijo la iglesia, yo prefiero a la iglesia accidentada, herida y manchada por la calle, que la iglesia enferma por el encierro y la comodidad. Muy bien. Entonces ahí tienes una definición su característica de lo que quería. Después hizo un bestseller, porque el Laudato Si fue la encíclica más leída en la historia de la Iglesia y aborda la pobreza y también el tema ecológico de la tierra, de cuidar donde estamos viviendo. Después tenía Amoris Laetitia, que es una Eucaristía para todos. Eso de que antes los separados no podían votar. Comulgar. Eso, y también el Fratelli Tutti, que invita al diálogo, la paz social y la fraternidad entre los seres humanos. Entonces, yo creo que dejó la vara muy alta. Creo que Juan Pablo II fue importante, pero importante dentro de un ámbito estrictamente más político a nivel mundial. Ratzinger, lo mismo, pero hacia adentro, una iglesia muy ocultadora, castigadora, como una iglesia del Antiguo Testamento. Y Francisco repone lo que fue quizás el intento que hizo Juan XXIII de abrir la iglesia para los pobres y un rol fundamental por los pobres. Ahora, el Papa Juan Pablo II sí creo que también tuvo la gracia de acercarse desde la iglesia a distintos rincones del mundo que veían tan lejano al Papa. Entonces, no solo lo político, yo creo que él también cambió un poco el paradigma, y de alguna manera también le hizo ver al Vaticano que el camino era llegar a todas partes, y no quedarse en esa comodidad que también después señala el Papa Francisco. Así que a todos los fieles y al Vaticano, sí, y la verdad es que también a su familia, él tiene una hermana en Buenos Aires, sí. Y a toda su familia también las condolencias. Se fue un grande, una persona que además en su ejemplo de vida creo que fue coherente con lo que señalaba pensar, ¿verdad? Y eso también creo que tiene un valor adicional. Fue bien duro con el kirchnerismo también. Tuvo harto roce puntualmente con Cristina. Si usted recuerda, como arzobispo de Buenos Aires, sobre todo. Después como papa yo creo que se limó un poco, pero fue bien duro. Pero yo creo también que tuvo la cautela de no visitar Argentina justamente porque podría haberse transformado en una politización, una instrumentalización, como lo trató de hacer Pinochet cuando vino el otro papa. Entonces yo creo que fue bien sabia su decisión, sí. Aunque al comienzo muchos argentinos no la entendieron y creo que también después él les demostró su preocupación por el país y también obviamente el amor que tenía por Argentina. Yo creo que fue muy explícito. Yo no recuerdo que Ratzinger haya demostrado alguna vez amor por su país de la manera que el Papa Francisco demostró amor por Argentina, ¿me entiendes? Sí, en esos términos habría que decirle gracias totales. Es verdad. Argentino, además hay un tema muy divertido que en la mañana, cuando prendo la tele y sale esto que había muerto, estaban como en lo serio del Papa, lo ortodoxo, todo, y de repente empieza, claro, pues si eran los matinales que no aportan mucho, empiezan con la farandulización de la muerte del Papa, sacando anécdotas y cosas, y descubrieron una anécdota que es fabulosa,
que era una pareja de cabina de los ¿Pilotos de vuelo? pilotos de vuelo, que le toca atender al Papa, y que al segundo día, cuando iban a Iquique, al vuelo de Iquique, Esto aquí en Acá en Chile. Ah, ok. le dice: Papa, ¿me podría casar con mi señora? Y le dice: ¿y por qué? Es que ya nos casamos y no nos hemos casado por la iglesia. ¿Pero cómo se han casado? Lo que pasa es que el día que nos Estábamos íbamos a esperando al casar, Papa, estábamos esperando al el Papa, día que ¿no? nos íbamos a casar vino el terremoto y se cayó la iglesia Ay, por donde nos Dios. íbamos a casar. Entonces le dice a la señora que estaba al lado, porque se estaban sacando una foto, le dice: ¿y eso es cierto lo que cuenta tu marido? No es que, Sí. no es que se arrancó. Sí, no, yo. Ah. Bueno, lo más importante es la consagración, sí que, pero necesitas un testigo. Y partió a buscar Ignacio Cueto, el dueño del El dueño Lan que estaba arriba del avión. arriba del avión, y salen las fotos del Papa y ellos besándose. Bueno, Qué lindo. era el primer Papa que casa a una pareja lo más cerca de Dios. Claro. Y lo único que falta es que esto haya sido a 10.000 metros de altura. ¿Te imaginas ya? Y lo más simpático es que tiene que quedar un acta. Sí, es que eso te iba a preguntar, si no es como De puño una, y letra. si no es como Y una el bendición acta nomás. es de puño y letra Existe del el acta. Papa, Mira. y el Papa se la manda a través de la Nunciatura. nunciatura al Párroco de al Huechuraba, párroco- vamos a decir. no, al párroco Ah, de la iglesia. Y el párroco de la iglesia es el párroco más feliz de Chile, porque recibió el llamado del Papa diciéndole que iba a mandar el acta de matrimonio de Papa. Claro. Y el tipo no creía que era Claro. el Papa. Y de Pensó que era una repente le llegó pitanza. y toda la cuestión. Claro. El Santo Padre. Qué buena anécdota. Qué buena anécdota. Bonita, bonita, bonita. Oye, antes de irnos a comerciales, de manera muy breve, para no se me moleste que el recién llegado Lucho Fraile de sus vacaciones. No, pero no tiene derecho, Fraile, oye, volviendo Fraile. a vacaciones, Además, no tiene derecho a Fraile- enojarse. ¿eh? Fraile. Tiene- Fraile también, Sí. claro, güey. Preguntarles a ustedes por la relación que tenían los municipios con las parroquias. Imagino que iban a conocer a los párrocos más de alguna vez, si hubo algún trabajo en conjunto, o dos poderes separados, dos estados distintos, no se metían mucho. Germán. Por favor. Mira, nosotros teníamos un estrecho contacto. Por ejemplo, había padres que, además les tengo un cariño gigante, el padre Lorenzo y otros padres más, que Yo soy muy amigo de Guillermo Green. sí, bueno, extraordinario también. Él está ahora en la parroquia de Las Mercedes. Él le dice la catedral, pero... Sí, sí, claro, la catedral. Él le dice la catedral. Sí, sí, la catedral de Puente Alto. Pero, por ejemplo, a mí me gustaba mucho apoyarlos para que pudieran concretar las colonias de verano. Yo veía, por ejemplo, en el sector de Gabriela Poniente, como de la parroquia se llama Pietro Bonilli, ¿ya? Es una congregación italiana que está ahí y todo. Y la verdad es que era hermoso porque, claro, eventualmente, por ejemplo... Yo no sé por lo demás si ellos ustedes tenían son actividad. católicos o cristianos, no tengo idea. Lo digo desde el punto de vista No, sí, sí, del trabajo. pero, ¿no? ellos, por ejemplo, lo que trataban de hacer era que todos estos niños que no tienen posibilidades de veranear muchas veces, ¿ya? Tuvieran actividades entretenidas, ir a la piscina, eventualmente ir a la playa, y todo también en un proceso de formación de comunidad, ¿me entiendes? ¿Ya? Y también como muy libre. ¿Ah? Obviamente siempre una actividad que haga la iglesia también va a tener la impronta de la fe, pero en la práctica nadie estaba obligado, ¿me entiendes? A eso. ¿Ya? Entonces a mí me gustaba colaborarles porque obviamente creo que esa es la iglesia que el mismo Papa Francisco quería. ¿Ah? Esa es la iglesia que todos debemos querer. Una iglesia involucrada, ayudando a quienes más necesitan, a la gente más vulnerable. Y también en otras actividades, evidentemente también. Eventualmente nosotros organizábamos, colaborábamos con el tema del Te Deum. Ellos participaban de los desfiles de fiestas patrias y distintas actividades que es muy importante también que las instituciones colaboren, que las instituciones estén hermanadas para que no se vea perjudicada la comunidad. Nosotros también hacíamos similar a lo que hace
Germán, creo que yo fui más claro en establecer, siendo yo católico, la separación de la Iglesia del Estado. Y por lo tanto había una relación de trabajo conjunto, pero sin mucho tratar de intervenir en las decisiones que soberanamente tomaban las parroquias. Ojo, nosotros tampoco. ¿Ah? Sí. No, nosotros tampoco hacemos eso. Está bien. Sí. No. Lo que pasa es que dijiste algo como que en el fondo, a diferencia de lo que yo había señalado, yo siempre respeté la separación. Siempre respeté la separación en esto. Y ahí sí hubo un tema histórico que creo que ahora se está revirtiendo. Yo no sé si saben que el Papa fue cura cuando iba con una polola a un picnic y decidió pasar a confesarse a una iglesia. Se confesó y decidió ser cura y dejó la polola. Entonces, él siempre hizo referencia... Dejó el pecado por la fe. ¿Ah? Dirías tú. Y simplemente con eso demostró la necesidad que las parroquias estuvieran permanentemente abiertas a los fieles. No que te lleven a rezar a la hora en que se abre la iglesia. Y habiendo estado tan comprometida la iglesia en otros tiempos de dictadura en los territorios con la gente, a Huechuraba llegó un sacerdote que hizo todo lo contrario. Empezó a cerrar iglesias y las mantenía cerradas en el horario que correspondía estar cerrada, y la abría para las misas programadas. Y eso hizo que descendiera la fe o la voluntad del catolicismo más activo. Y ahora último llegó un sacerdote que está haciendo el trabajo inverso de tratar de mantener las parroquias y la iglesia abiertas durante el día, para efecto de que quien quiera pasar a confesarse a cualquier hora lo haga y esté cerca de Dios, no necesariamente en la iglesia, pero si necesita estar en la iglesia, asistir. Oye, para cerrar, solamente porque me imagino que después de la pausa venimos con otro tema. Empecemos a hablar hace una semana de los cruzados. Ya oye, que hace una semana. Invitemos a Carter para que no. Oye, hace una semana falleció también Vargas Llosa. Y recuerdo que una de sus obras era Conversaciones en la Catedral. Y mucha gente cree que es en la catedral, pero en realidad la catedral se llamaba un bar, ¿ya?, donde se junta Santiago, se juntan en la calle y van ahí, que es como el protagonista de la novela, con el chofer del papá. Y ahí se produce todo el encuentro y el cambio de opiniones. Y la frase famosa, ¿verdad?, de ese libro. Claro, ¿En qué momento se jodió Perú? Sí, claro, porque siempre sus novelas tenían también una patita en los temas políticos de contingencia. Claro. ¿Ya? No, era para de alguna manera vincular también a Vargas Llosa, que... Ya, pues vinculemos a Monsalves también. ¿Ah? Vamos a ir a no. Lucho Fraile, pausa comercial en Chile Público y seguimos. Ahí te fuiste, te fuiste a la vez. En agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipios-por-chile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Descarga la app de Radio Agricultura y podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil. En tu celular ingresas a Google Play, a Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. El señor Germán Codina Powers, el señor Carlos Cuadrado Prats, como es habitual, los días lunes, ambos, aquí en Chile Público. Queridos, Quisiera comentar con ustedes algunas noticias relevantes de estos últimos días. Por supuesto, siempre con foco en lo municipal, que es lo que la gente más agradece, además de este día lunes. En variadas entrevistas,
varios alcaldes han hecho alcance a la ley de seguridad municipal. Puntualmente, estuve leyendo una de Felipe Alessandri, alcalde de Lo Barnechea, cuya cuña era: nos tienen amarrados sin ningún arma no letal para la defensa. Esto a propósito de la discusión, que algo hemos tenido también acá, de las armas Taser. Esto a propósito también del gas pimienta, bastones retráctiles. En el caso de Lo Barnechea, yo sé que pudieron, entendiendo que es un municipio que tiene más recursos, pudieron blindar los autos, son blindados a prueba de balas. Entendiendo los chalecos anticortes, entendiendo los chalecos antibalas. El mismo Felipe Alessandri, voy a ocuparme de él a propósito de que venía de la cuña. Cuando era panelista, igual que usted, los días lunes de este programa, durante los últimos 4 años, decía: el Consejo Municipal, encabezado por ese entonces, no sé, la después alcaldesa Hasler, siempre me votó en contra los chalecos antibalas, me votó en contra los bastones, me votó en contra el gas pimienta. Tengo la impresión, contada por un tema a veces más político e ideológico que cotidiano, porque en lo cotidiano me decía, efectivamente, esto a los inspectores municipales les tiran cuchillazos, les tiran, les muestran la cortapluma. Pero había probablemente una barrera ideológica de parte de ella y de otras concejalas comunistas en ese momento. Entonces, son 2 preguntas en una para ambos. La primera es: ¿qué tan amarradas tienen las manos hoy las municipalidades? ¿Qué tan desamarradas pueden estar con la nueva ley de seguridad municipal? Y si en los consejos municipales uno siempre ve a los municipios mucho menos ideológicos, mucho más prácticos, mucho más ejecutivos. En temas de seguridad, ¿tuvieron también conflictos en los consejos municipales por querer ir un poco más allá, o porque no fueron lo suficiente más allá y varios de los concejales a lo mejor querían avanzar más en materia de seguridad? A ver, ¿parto yo? Bien. Yo creo que si Codina fuera presidente de Chile. Oiga, ¿estuvo alguna vez en la CEP? Sí, estuvo en la CEP. Estuvo en la CEP. Claro. Sí, pues. ¿Quién pone a la gente en la CEP? Porque si me ponen a mí, capaz que marque, pues, entonces quiero averiguar. Oye, desgraciado. O sea, tú dices que cualquiera puede entrar y marcar. No. Yo creo que a ti No te necesariamente. pusieron porque tenías una comuna grande. Y por lo tanto es lógico No, yo creo que considerarte. también, sí, yo y creo por que la figuración De hecho, que perdón el tenía paréntesis. y la buena opinión que la gente tenía de ti. Perdón el paréntesis. Cuando Germán estuvo en la CEP, se abrió la siguiente, me acuerdo de la siguiente polémica, que es que no podías ser presidente de Chile porque no habías nacido en Chile y habías nacido en Uruguay. Mira, en realidad te hago una corrección, porque no es porque nací fuera, porque hay muchas personas que nacieron fuera que pueden ser candidatos presidenciales, ¿ya? Lo que pasa es que en el caso mío, me pedían que uno de mis padres se nacionalizara chileno, porque según la Constitución, si uno de tus padres es chileno, aunque sea por nacionalización, tú sí podrías, aunque hayas nacido fuera, ser candidato. Entonces, en realidad, es una discriminación porque mis padres no se nacionalizaron nunca y los dos están fallecidos. Entonces, no tengo manera de pedirle a mis padres que se nacionalicen, ¿me entiendes? ¿No? ¿Ya? O sea, nunca va a poder ser presidente de No, Chile. él nunca, no, yo creo que decir nunca, jamás, no. Pero habría que modificar la no. Constitución a lo menos. O sea, se tendrá que modificar si es que, porque también yo creo que en realidad mirando los debates hoy día y todo lo que ha pasado las últimas semanas, uno dice, en realidad es impresionante. ¿Ah? Bueno, pero mira. Perdiste un buen ministro. No, sí. Oye, y ojo, claro, porque como yo soy de esa derecha más, por decirlo, más transversal, más de centro y todo, yo feliz compartiría espacios con una parte de la izquierda que es razonable, sí, pues, democrática. Yo lo mandaría la izquierda democrática. Lo mandaría una embajada mejor que un ministerio del Sur No le copia a otro. Oye, pero estábamos hablando del tema de seguridad. Sí, perdón, yo hice un paréntesis. Le quité Oye, la palabra. aparte, En el gobierno de derecha, el ministro mejor evaluado es el de izquierda. Dale, Carlos, te toca. A ver, ya, mira, yo creo que primero lo ideológico me tiene un poquito cansado. Yo creo que nadie discute el tema por ideología.
Cada uno plantea los temas de acuerdo a las creencias que tiene y a las conclusiones que obtiene. Primero, respecto de las manos amarradas, raya en el auto. Si tú eres presidente de Chile y Germán es el comandante en jefe del ejército y está entrenando un ejército enemigo por la frontera, y tú le dices, Germán, comandante en jefe, por favor vaya y contenga a los criminales que vienen entrando. Germán no te va a decir a ti, presidente, sabe, presidente, primero me tiene que comprar 10 tanques, 5 barcos, 2 portaaviones, y tenemos que reclutar a 5.000 efectivos para ir a combatir. Lo que Germán va a hacer, le va a decir, orden recibida, y parte con lo que tiene. Y con lo que tiene que vencer. No hay alternativa, por lo tanto... Claro, no voy a usar la palabra que casi se me sale, pero el andar quejándose de que no se tienen los elementos suficientes para hacer la pega que te corresponde hacer profesionalmente, no es lo correcto, porque Carabinero es el que debe hacer ese trabajo apoyado por nosotros. Y apoyado por nosotros con todo aquello que para nosotros implique utilidad de los recursos invertidos, pero protección para la gente que de nosotros depende. Y cuando uno hace ese análisis, perfecto, yo le puedo pasar gas pimienta, pero si tú ya sabes que yo uso gas pimienta, tú cuando asaltes ya no vas a ir con las manos vacías, vas a ir con cuchillo. Entonces, como vas con cuchillo, yo te voy a tener que poner a mi funcionario un chaleco anticorte. Y por lo tanto tú, delincuente, vas a decir, bueno, ahora hay posibilidades que me detenga, por lo tanto voy a ir armado. Y como voy a ir armado, mejor a mi funcionario le voy a poner taser. Y así sucesivamente vas armando una situación, agravándola más que desmontándola. Por otro lado... Asumo que esto es exclusivo, estamos hablando de inspectores municipales. Sí, estamos hablando no así de eso. De, por ejemplo, carabineros, la policía. No, es que por eso te digo. Siempre se habla de que el Estado tiene que tener una fuerza desproporcionada versus el delincuente, por ejemplo. Por supuesto, yo considero que siempre el Estado tiene que tener la libertad de usar el armamento necesario para que sea superior al que pueda usar aquel que debe ser controlado. Y por lo tanto, si la discusión radica en los costos, que sea el Estado que asigne los costos o la inversión en las policías que corresponde. ¿Para qué voy a tener 2 policías a medias? Hagamos una muy potente. Perdona, pero cuando te refieres a 2 a medias, ¿te estás refiriendo a Carabineros y los municipales? O PDI. Y los municipales. No. Fuerte la PDI y Carabineros con todo lo que requiera para cumplir su función y con el número de efectivos que necesite. Y complementariamente nosotros seguiremos haciendo funciones que para ellos no son necesarias y les quita tiempo. Eso es lo que se plantea. Entonces, cuando se habla de que el Consejo Municipal no me votó a favor de esto, yo entiendo que haya concejales que votan no ideológicamente, votan porque consideran que no es útil o no una votación reflexiva. Y por otro, las manos amarradas, que hagan la pega de una vez. Yo bajé en 34% los delitos de alta connotación social desde el 2012 que asumí al 2024. Nunca anduve en la tele pidiendo más carabineros, nunca anduve pidiendo más vehículos, nunca anduve quejándome de que me faltaban recursos para hacer lo que tenía que hacer. Yo entré con 93 carabineros, llegué a tener 151, cuando me fui tenía 84 y seguíamos siendo la comuna más segura de la zona norte de Santiago, la comuna que más detenía. ¿Por qué? Porque tuve al mayor Pérez y al mayor actual Vega, que eran fantásticos. Ellos hacían y me decían, mire, me sacaron 2 carabineros más, pero estamos reforzando de esta forma, y seguían manteniendo los estándares. Todas las reuniones de stop, Huechuraba era la comuna más segura de la zona norte.
Por lo tanto, hay que sacarle trote a los resultados en función de lo que se tiene, no en función de lo que podría ser en el futuro, porque si me ponen 100 carabineros, yo me voy a quejar que me faltan 200. Y cuando tenga los 300 me voy a quejar que son 400 los que necesito. Uno combate el delito y uno hace las misiones que el Estado te encomienda por el cargo que detentas en base a lo que el objetivo final. Y así te despliegas. Pero no puedes quejarte de que no puedes hacer tu pega porque te falta esto, porque te falta esto, porque te falta esto. Ya, mira, yo ahí tengo una diferencia de matiz con Carlos, ¿ya? Primero, es obvio que nadie puede soslayar sus propias responsabilidades, ¿ya? Tratando de adjudicarle a otra institución la responsabilidad por las cosas que tiene que hacer. O sea, a mí me parece que ahí estamos de acuerdo, pero el problema ¿cuál es? Es que la ciudadanía permanentemente le está pidiendo a los municipios reaccionar en temas de seguridad. Carabineros, como tiene bajas dotaciones, al menos eso es lo que se explica, ¿ya? No tiene la capacidad de tener, obviamente, más personal distribuido en las distintas comunas, y eso genera, lamentablemente, que los funcionarios municipales de inspección son los que muchas veces llegan primero, y de seguridad, mucha gente le dice seguritos, ¿ya? Prácticamente siempre llegan primero. Entonces, llegan primero, y al llegar primero, pueden verse, y en algunos casos así es, enfrentados a personas que ya están armadas, ya tienen cuchillo, ¿ya? Porque ahí cuando Carlos dice que vas a subir, si tú le pones el gas pimienta o si le pones la taser, vas a hacer que lleguen con eso. El problema es que hoy día ya están con eso los delincuentes. Entonces, hoy día lo que también necesitas es darle las garantías a ese trabajador, a esa trabajadora, porque también hay muchas mujeres que trabajan en seguridad, la posibilidad de defenderse. Si lo único que estás pidiendo es que si van a tener que estar ahí para ser los primeros que, en algún caso, tengan que incluso enfrentar al delincuente cuando va huyendo, ¿ya? O incluso he visto persecuciones de vehículos en distintas zonas, porque también las cámaras municipales que operan, ¿no es cierto? Los municipios operan sistemas de cámara. Esos sistemas de cámaras proveen información, pero habitualmente, por un vehículo de carabineros, hay 3 vehículos municipales, por ejemplo, ¿me entiendes o no? Ya en ese sector de esa comisaría, ¿ya? Sobre todo en algunas comunas. Hay otras que sí, obviamente tienen un problema muy serio de escasez de recursos. En el caso nuestro, en Puente Alto, el último consejo fue particularmente opositor a ciertas inversiones. De hecho, yo tuve que insistir con algunas de ellas. Por ejemplo, cuando queríamos comprar retenes móviles para que tuviera carabineros, que los tenían en malas condiciones, los tenían en desuso. Yo le compré carabineros el retén móvil. Claro, ya, pero entonces en Puente Alto lo que me sucedió es que, bueno, teníamos un consejo que de 10 eran 8 de oposición, ¿no? Entonces, en la práctica, cuando yo levantaba estas solicitudes, por lo general me las pateaban de un consejo para otro, me decían, no, que me falta información. Buscaban siempre la manera de poder frenarme en eso. Y hasta que yo no exponía esto públicamente en las redes y hacía ver a la ciudadanía que el Consejo se estaba negando algo que era tan necesario como apoyar a Carabineros, ahí, ¿no es cierto?, reculaban, ¿me entiendes? Y ahí decían, bueno, sí, ya, ok, ya vamos a apoyar el tema. ¿Un tema ideológico o hay un convencimiento operativo o era un tema 100% político, no vale la venia al alcalde de derecha? No sé, la verdad, pero al final el efecto es el mismo, porque en la práctica te ralentizan, te frenan la inversión, entonces tú necesitas colaborar rápidamente con Carabineros. Sobre todo, yo sí creo que hay que quejarse de que se tiene que hacer una mejor distribución de Carabineros, ¿ya? Sí. ¿Estamos? Yo sí creo que ese es un tema. Y transparentarlo, porque claro, todavía no sabemos de hecho, cuántos o sea, tenemos. que la misma autoridad local, porque yo te creo que eventualmente tú digas, bueno, ya no lo vamos a publicar Urbi et Orbi, porque no queremos que el delincuente de tal zona sepa que solamente hay un carro y 2 carabineros para enfrentarse con ellos. Ya. Claro. Pero la autoridad que tiene que definir recursos municipales, que tiene que coordinarse con Carabineros, con la PDI, con otras instituciones, justamente para tener más efectividad en el combate a la delincuencia, debiera contar con esa información, ¿me entiendes? ¿Ya? De manera fácil, accesible, de manera continua, ¿ya? Y eso no sucede hoy día. Entonces son temas que se tienen que ir corrigiendo. Y creo que la ley, que al final va a ser un Frankenstein, porque todos le han ido cambiando algo a su pinta, va a terminar una ley
que en realidad no va a mejorar mucho las condiciones. Entonces, lo que sí me preocupa es que la ciudadanía va a tener una gran expectativa con esta ley y después va a decir, pucha, el municipio al final no está haciendo las cosas. Entonces, también ahí creo que hay que, de manera honesta, transparentar lo que esta ley está estableciendo para la gente. Entonces, porque en la práctica, hoy día, yo creo que ya debería ser obligatorio que un municipio tenga chaleco antibalas para sus funcionarios. O sea, es dotarlos... El desde. Es el desde, ¿me entiendes? ¿No? Por ejemplo, nosotros, pero esto fue en mi segundo gobierno comunal. Ahí sí tenía un consejo que era más proclive y que apoyaba más. En ese momento, cuando comenzamos a instalar las casetas de seguridad en Puente Alto, que no existían, ¿ya? Yo en el fondo, cuando asumí como alcalde en su momento, en el primer periodo, comencé con una política de mucha más presencia territorial, ¿ya? Porque antes era solamente el diseño de las áreas verdes, cómo las cosas quedaban más o menos limpias con las ligustrinas bajas para que se viera. Y yo dije, no, vamos a poner guardias. Mira, incluso la Contraloría me hizo sacar los guardias que tenían las plazas, porque no existe el concepto de guardia municipal. Entonces tuvimos que cambiar todo el tramado. ¿Ya? ¿Te acordás? Yo había creado un programa que se llamaba Plaza Familiar. Era con cámara de seguridad, con guardia, con radio, para avisar si pasaba algo en la plaza, ¿me entiendes? ¿No? Y todo. Y al final, la misma Contraloría me indicó que no podía hacerlo porque tampoco podía contratar en horarios esa función, que iba a tener más un carácter permanente. Entonces, pero a la vez no te dejan tener la planta municipal para hacerlo, ¿cachai? Te dejan solo cambiarla cada 8 años. Entonces te enfrentan a un problema que la burocracia no te permite brindar las soluciones que puedes brindar, porque incluso teniendo los recursos para hacerlo, nos decían que no. Y lo último es que la primera que instalamos, la garita de seguridad, que era en Avenida Izaguirre con Ejército Libertador, para que los vecinos que estén escuchando sepan dónde era. 6 balazos la primera noche que instalamos el punto de vigilancia. A la caseta. A la caseta. Entonces, inmediatamente tuve que mandar blindar las 3 casetas que estábamos instalando en zonas estratégicas, ¿ya? Vidrios, coraza, todo, ¿ya? Las paredes, todo. ¿Quién quería trabajar además en esas condiciones? Por eso. Y justamente, ahí voy. Si nosotros no protegemos más a los funcionarios municipales que están en labores de seguridad, lo que va a terminar sucediendo es que va a ser una función que va a ser muy difícil de poder cubrir, porque la gente va a tener miedo de estar en esa función. Hace unos días atrás se veían algunos de estos ambulantes que trataron de acuchillar a unos trabajadores, a unos inspectores. Entonces, tiene que existir la posibilidad, incluso esta argucia legal, porque a mí de verdad que ya me tienen... ¿Cómo se diría? Más arriba de la coronilla. Ya. De verdad que saturado con estas interpretaciones legales. Resulta que tú puedes retener al delincuente, pero no lo puedes detener. ¿Estamos? Sí. ¿Ya? Entonces, resulta que para retenerlo, no lo puedes amarrar. ¿Ya? ¿Estamos? Y, en el fondo, ¿qué significa eso? No, me refiero a amarrar las manos. Sí, la esposa. La esposa, o amarrarle el pie al asiento, ¿cachai? Para que se quede ahí esperando que llegue carabineros para detenerlo. Pero, ¿qué pasa? Mientras tanto, está el delincuente ahí y resulta que está llamando a los amigos, ¿ya? Los amigos ya saben que lo tienen ahí retenido. Entonces, lo que termina sucediendo es que está en riesgo ¿quién? El funcionario municipal que está cuidando al delincuente hasta que llegue carabinero. Entonces, hay que cambiar esto. Porque tú no puedes permitir que estas bandas criminales terminen ajusticiando funcionarios municipales que no tienen las atribuciones, que no tienen los recursos, no tienen las herramientas. Y que duermen en la misma población y que comparten, claro. Sí. Probablemente se conocen, saben dónde viven. Sí. Oye, a todos estos los amenazan, ¿eh? Municipiosporchile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la nueva app de Radio Agricultura. Carlos Cuadrado Prats, Germán Codina Powers. Gracias por estar este lunes aquí en Chile Público. A ustedes un abrazo grande. ¿Nos vemos el siguiente lunes? Si Dios quiere. Si Dios quiere. Y el diablo se hace el les. Fíjense. Dios dispone, uno solo. Fíjense que le sumamos de panelista a Enrique Basaletti, ex general de Carabineros. Va a estar el día miércoles aquí en Chile Público conversando precisamente de seguridad y de seguridad municipal. En un momento me dijo, ¿podría invitarme también a algún programa con lo otro? Y le dije, sí, lo voy a pensar. Y calzaba justo para este programa. Además le preguntáramos por la dotación. Un eterno reclamo de los alcaldes que tienen en este programa. Hay otro reclamo. La dotación. Hay otro reclamo más duro. Y ahora tenemos una subsecretaria de Prevención del Delito que era... Alcaldesa. Y presidenta de HM. Las cámaras de seguridad detectoras de patentes de auto robado no están en tiempo real con los municipios
Por lo tanto, Carabineros sabe en tiempo real si entró un auto Claro. en búsqueda, pero las cámaras municipales no, porque no tenemos conexión directa a la base de datos que ellos tienen. Por lo tanto, y eso viene 14 años, 15 Por lo años menos. discutiéndose y todavía no se resuelve. Invítate a Barzalete Le vamos a decir, y lo vamos le vamos a a... decir, le vamos a decir, mira, tenemos visitas que nos vienen a ver aquí a ver el estudio para que vayamos a hablar. Nos vamos, Lucho, volvemos mañana con más Chile Público. Chau. En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.